El contenido ya, bien, el contenido, decía, nefasto de las ideologías de la burguesía, mis valedores, y sus vertientes, tales como la democracia, todo lo que voy a decir entrecomillado, todo lo de las ideologías, la democracia, la representación en el Congreso, que los diputados nos representan, ¿cuál? Nos sustituyen, que es otra cosa, en fin, los derechos humanos, ¿cuáles? Deberían de ver el trabajo impago, el robo que hace el empresario de su trabajador. Allí sí es donde los derechos humanos valdrían, no esa mojiganga que nos sale tan caro. La publicidad con la usura, paga después, aquí le prestamos dinero de inmediato, la usura absoluta y el consumismo, compre, pague, véase fashion. Véase fashion. Pero además, vaya de compras. Vaya de compras. Vaya de shopping. Vaya de shopping. Qué mal estoy. Estoy hablando en español. Dicen las amigas, nos vamos a dar un break, nos vamos a ir de shopping y nos vamos a vestir fashion. Y son son sus amigas. En fin, así mismo, y de esto voy a hablar, la metafísica, ideología del clero católico que se alía a los intereses del capitalismo, materias todas que estudiamos en nuestro taller de teoría política y de las cuales extraigo hoy la susodicha ideología de la metafísica como materia prima de la presente emisión de nuestro espacio comunitario de domingo 7, porque estamos en vísperas, o creo que ya entramos, a lo que llaman Semana Santa algunos, y quienes no quieren usar ese término, Semana Mayor. Música más hermosa. Sí, maestro, pues están escuchando en nuestro domingo 7 la música de los jesuitas. Jesuitas en las reducciones reducciones de Paraguay, de Brasil, de tantas partes. Maravillosa música. En fin, y a propósito, ser o no ser. Asistentes a nuestro taller, a nuestros talleres de teoría política y lectura, me preguntan si el sábado de gloria y el domingo de resurrección vamos a tener nuestros talleres de siempre, los de el de lectura y el de teoría política. Por supuesto que sí, pues no ocurre que la enorme mayoría de los católicos van a conmemorar el drama inconmensurable de la pasión y muerte de Jesús el justo, de Jesús el Cristo, de Jesús el ungido, que eso significa, en plenos calzones, en puros calzones ellas y ellos, puros calzones, con sexo, droga, reggaetón y licor, además sangoloteos unos y otros, tanto en la playa como en el hotel, ellas y ellos, católicos al 100%, no son católicos los que van a conmemorar el drama de Jesús, no escuchando cuando menos la pasión según San Mateo de Bach, sino el reggaetón, y desalados, descoyuntados, descosidos a base de licor, droga y todo lo demás, sexo compulsivo. No, los católicos van a estar a la orilla del mar. Entonces,
no es más provechoso que en lugar de limpiarnos la mugre del cuerpo con el agua del mar, nos limpiemos el cochambre de la mente con el agua lustral del conocimiento? Porque somos ignorantes de principio a fin. Porque cuando digo el trabajo en pago, el obrero dice, bueno, estoy suponiendo, ¿y eso qué es? Y les dije antes, ser o no ser. Oigan lo que dijo en su momento el finado obispo emérito de Papantla, Veracruz, Genaro Alamilla, hombre que fue de derecha, hombre que no tuvo nada de progresista ni mucho menos. Hablando de la catolicidad del mexicano, dijo lo siguiente: el mexicano es un analfabeta religioso. La Iglesia Católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto. No ha enseñado cómo debe ser la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. Y lo compruebo, mis valedores, cuando recuerdo la recomendación de un cura Aguilar que tiene voz pública en la radio, allá él y sus radioescuchas. Dijo hace unos 3, 4 años, en vísperas de la Semana Santa: en estas vacaciones de Semana Santa, diviértanse, pero no olviden dedicar unos momentos a visitar alguna iglesia cercana a la zona de sus vacaciones. Esto dijo ese cura Aguilar, el de bigote, piochita y todo lo demás. Mis valedores, ser o no ser. ¿Ustedes qué dicen? Y usted, compañera Isabel Macías, ¿qué dice? Pues los invitamos a que llamen y a que participen. Aquí ya también está el compañero Daniel Cruz, que ya nos está auxiliando en los teléfonos. Y estos son los números telefónicos. Para el área metropolitana, 55 36 89 89. Y resto de la República, 01 800 50 52 6 88. Ahora la ideología de la metafísica. Leo: si a la razón se le extrae de su confinamiento ideológico, si se la libera y se la pone en movimiento, la racionalidad es, para el sistema imperante, el mayor de los peligros. De aquí es de donde surge y en donde tiene su sustento nutricio la ideología del irracionalismo, característica del sistema capitalista. Fíjense ustedes, cuando todavía no tenían fuerza suficiente los liberales, los burgueses, usaron la razón contra la escolástica del medievo, de la Iglesia Católica, y con la razón tumbaron el feudalismo. Todo esto en siglos, no de un día para otro. Tumbaron el feudalismo. En aquella época los burgueses eran revolucionarios. Ahora son reaccionarios en extremo, pero en fin, con la razón al frente, destruyeron el feudalismo y con él la escolástica y con ella el
la Iglesia Católica, que una vez vencida por ellos, los enfrentó de una manera feroz, pero cuando fue vencida a base de razón contra la irracionalidad de la escolástica, se alió al nuevo poder, que era el de unos burgueses, ahora en la etapa del liberalismo económico. Ahora, la escolástica, voy a decir una síntesis nada más, ponía la razón al servicio de la fe. O de otra manera, la filosofía al servicio de la teología. Eso fue destruido por la burguesía triunfante y entonces la Iglesia Católica se puso al servicio de lo que hoy es la plutocracia, los ricos, el capitalismo, el neoliberalismo. Pero para esto también impuso una ideología la Iglesia Católica, que fue la de la metafísica, que impera hasta hoy. Voy a leer qué es lo que fomenta esta ideología, en qué sentido y por qué pretende cohesionar a la sociedad. Una palabra clave hay para responder a estas interrogantes. La palabra es metafísica. La ideología del irracionalismo pretende introducir en los individuos, bombardeándolos sistemáticamente con mensajes orientados en esa dirección. Una fuerte desconfianza en las leyes naturales. Hay una hoja, me la puede dar de mi mochila, una hoja que tengo allí con películas. Una fuerte desconfianza en las leyes naturales e históricas para evitar que los trabajadores y el pueblo en general, de llegar al convencimiento de que cada vez es más imperioso cambiar tajantemente el modo de producción capitalista, visualice lo que hay que hacer y sepa en qué sentido realizarlo. Una hoja como esta. Ahora les voy a mostrar la prueba que tengo. Démela esto, sí. Si me permiten, como estamos en confianza, ¿no hay más? Como estamos en confianza, bueno, voy a buscarla. Y si no, se las digo de memoria y ustedes la conocen quizá mejor que yo mismo. De la ciencia y la interpretación materialista de la historia son la mejor guía para una acción transformadora, para que los explotados y todas las víctimas del capitalismo tomen en sus manos su futuro, y devengan libres, lo cual solo es posible si adoptan conciencia de la necesidad de las leyes de tendencia, los obstáculos, la coyuntura, y hagan que su acción por adaptarse a estos conocimientos devenga exitosa. Pero el clero puso la metafísica. Oye, ¿por qué no me haces otro favor? Anda, por favor, a donde estaba
estaba yo trabajando. Son 10 películas. A ver si allí lo dejé. Y si no, lo dejé en el coche. Aquí llega la metafísica. Ella y su permanente afán de desbordar los límites de la ciencia y de las coordenadas del materialismo. Esta metafísica se convierte en la espada de fuego del irracionalismo para combatir la razón transformadora, la religión, el idealismo filosófico, la superstición y la concepción mágica del universo son algunas de las manifestaciones de esta metafísica, en veces sumamente pedestre, que actúa como la diosa inspiradora de la ideología del irracionalismo. Pensemos en el número cada vez más grande de películas. A ver si la encontró la compañera lo que había. No. Pensemos. No, lástima, pero lo voy a decir de memoria y ustedes lo sabrán mejor que yo. Pensemos en el número cada vez más grande de películas. Fíjense ustedes, películas, programas de televisión y radio, artículos periodísticos, ensayos académicos y libros de gran extensión en los que la magia, la parapsicología, el fraude ideológico, los milagros, la historia de fantasmas, la secularización de lo sobrenatural, etc., aparecen como un leitmotivo obsesivo. Y aquí voy a decir de memoria las 10 películas que recomienda algún periódico, y no me acuerdo cuál, en estas vacaciones. Estas películas, a ver si usted se acuerda, comienzan, por ejemplo, con El Exorcista. El diablo sabe que los fantasmas, aquí mismo en una cabina, se decía, yo soy un zombie, los zombies. Todo, 10 películas de horror entre comillas, en donde lo iba a decir paramilitar, paraestatal, lo paranormal es la clave. Entonces, todo esto para que pensemos, es la ideología de la metafísica. Quienes me preguntaron si iba a haber taller y programa de Radio UNAM, taller estos días, sábado y domingo, están metidos, están insertos en la metafísica que la religión ha impuesto. Todo mundo sabe del Domingo de Ramos, todo mundo conoce el Jueves de Corpus, todo mundo. Yo a los 8 días fui lavado de mi pecado original. ¿Qué carambas tenía yo de pecado original? Bueno, pues nací con pecado original. De veras que, como decía una compañera, ya ni las cuajan. Nací con el pecado original, válgame. Y a los 8 días, como en una especie de PRI religioso, fui inserto en el catolicismo.
Pero sí tenía yo 8 días. Tenía menos razón de la que tengo ahora. En fin, todo esto, la metafísica, todos saben cuando, bueno, mi primo el Jerásimo, cuando anda en su juicio, que es crudo, ha sabido que el jueves de Corpus cae casi siempre en jueves. Bueno, todo esto porque tenemos la ideología de la metafísica y mientras andemos con, ¿cómo se dice?, pajaritos en el cerebro, pensando en fantasmas, pensando en zombies, pensando en diablos, pensando en el exorcista. Hay exorcistas, curas exorcistas aquí en esta capital. Mientras creamos en todo esto sobrenatural, como entregar el alma al diablo y todo esto, ¿cuándo vamos a liberarnos de la metafísica y dar preferencia a la ciencia y a lo empírico? Y lo empírico es todo lo que se comprueba, todo lo que dicen las pruebas es razonable, a base de pruebas, a base de experimentos, pero no con el pensamiento mágico. Esa es la metafísica como ideología que nos inculcaron, que a mí, como les digo, desde que tenía 8 días, me hicieron 3 agravios. Quitarme un pecado original que nunca cometí, hacerme católico que nunca pedí, y por otra parte, ¿cuál fue el tercer agravio? Ya se me olvidó. El señor Alzheimer, qué mal consejero es. Siempre se le olvida aconsejarme correctamente. Entonces, bueno, pues la ideología de la metafísica, un más allá. Y me entré de lleno en las dos clases, en las dos acepciones que tiene la escatología. Porque pues era yo un niño de 8 días, pues la escatología la tenía dentro de mí. Y uno es escatos y otro es escatos. Y la escatología, el qué habrá más allá, qué hay más allá de la vida. Nadie sabe, nadie ha sabido. Y sin embargo, toda nuestra conducta está enfocada a ganarnos un premio en el más allá. Pero siquiera eso nos diera normas de conducta aceptables, pero nada. Imagínense, tenemos 2 látigos, ninguno de los 2 sirve en este país. Uno es la ley. Piensen de qué sirve la ley en México. Y el otro es la metafísica, bueno, la religión. ¿De qué sirve en México la religión? En la práctica, ¿de qué sirve? Y si la ley y la religión no valen como para que se refleje en nuestra diaria conducta como sociedad, entonces, ¿qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos regula? Nada que no sea lo sensorial. Y esto es terrible. Y en la Semana Santa lo sensorial es lo que va a valer. No me acuerdo quién decía, bueno, yo soy católico, pero ¿cuándo descanso que no sea en Semana Santa? No, si los pretextos sobran. Entonces, fui introducido en la metafísica cuando yo tenía 6 días de nacido. Voy a seguir leyendo acerca de la metafísica. La religión, el idealismo, aquí. La religión, el idealismo filosófico, la superstición,
y la concepción mágica del universo son algunas de las manifestaciones de esta metafísica, en veces sumamente pedestre, que actúa como la diosa inspiradora de la ideología del irracionalismo. Creemos en el exorcista. ¿Recuerda usted alguna otra de estas películas de terror? No, es Pues, que de terror no. no, pero nada más de No, los nombres nombres. que andan por ahí. No. Bueno, pensemos en el número cada vez más grande de películas, programas de TV y radio, artículos periodísticos, esto ya lo leí, que aparecen en el leitmotiv, el motivo principal obsesivo es el pensamiento mágico. Esto se debe no solo a que los comunicadores, publicistas, hombres de letras, están contaminados por la polución irracional que emana de la teoría y la práctica del capitalismo, sino a la necesidad impostergable que tiene este sistema de producción de impedir que las personas adquieran un espíritu ético, crítico, o de desarmarlas de una concepción científica basada en la razón transformadora que ayuda a saber de dónde emergen las esclavitudes del hombre, por lo pronto de la ignorancia. Me topo en derredor con tanta ignorancia, y la ignorancia lleva a la mediocridad, como la mediocridad lleva a la ignorancia. Reggaetón, ignorancia, mediocridad, patanería, safiedad, vulgaridad, porque todavía el mediocre puede bajar en la escala de los antivalores y llegar hasta la vulgaridad. ¿Y qué es lo que se debe hacer para llevar a cabo la práctica de que la subversión del establishment pide a gritos? Aquí ya no leo este párrafo porque es simplemente atañe al cuerpo de catálogos, o más bien al catálogo de las buenas intenciones. Se debe hacer. A mí me pega ese catálogo. Se debe hacer esto, se debe hacer esto otro. No, yo haría esto. No, ¿por qué López Obrador no hace aquello? Catálogo de buenas intenciones. Seguimos adelante con la metafísica, pero recuerden ustedes, y a lo mejor me dicen por teléfono o nos dicen a la compañera y a mí, que ella es la que lee los mensajes, qué películas de Lo Real Maravilloso. Bueno, Lo Real Maravilloso es honesto porque se trata de la novela, del relato, más bien del pensamiento mágico. Han producido estos bribones que nos traen en las nubes, el pensamiento mágico. Nada de ciencia, nada de empirismo, solo pensamiento mágico. La religión se basa en 3 postulados. La religión católica, si los tiene, somos felices. Esos 3 son misterio, misterio, milagro y autoridad. Misterio, milagro y austeridad. Y bien decía don Daniel Cosío Villegas, el historiador, el sabio,
Bueno, los prodigios se producen por verdadero milagro. No, no hay. Misterio está en contra de la ciencia. Milagro, allá ustedes si han recibido alguno. Y autoridad. Esa autoridad es la que arruina a la mujer que se somete al compañero, a la pareja, al hombre, al macho. Autoridad. Entonces, voy a seguir con la metafísica, la ideología que nos tiene en la ignorancia, en el pensamiento del más allá. Ciencia. ¿Ciencia para qué? Empirismo. ¿Qué es eso? Hay que ir a la tele. En la tele está toda la solución. Y en Semana Santa, coco fish, no sé lo que sea, pero es coco con algún marrascapache. Coco fish y ver mujercitas, jovencitas en bikini. Estar viendo, lo que ellos ven en Semana Santa, créanme, yo no soy ningún fanático de la metafísica, por supuesto, pero siento a un hombre justo, sabio, grande, que fue traspasado de sus manos, de sus pies, que fue antes torturado por los judiciales de aquel entonces, los mismos judiciales torturadores que hoy están con Netanyahu al frente, haciendo tanto daño a la humanidad de los palestinos. En fin, esos que así golpearon a ese hombre, me duele recordarlo. Aunque fue hace su buen tiempo, él vive y él está aquí. Y en él creo algún día, si yo pudiera ser cristiano, qué gran cosa sería. ¿Dónde está mi sacarme las? ¿Dónde lo dejaste, cochina? Ah, gracias. Está el video. Está el video. ¿Cuál? No te Está entiendo. el video. Están grabando. Una parte final. Y después, quizá dentro de 8 días, voy a hablar de la usura, voy a hablar del consumismo, voy a hablar de ese horror del ser o no ser, basado en el tener o ser, alguna vez escribió Fromm. O si no, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Ahora que no lo tengo, me llaman Tomás no más. Este es el tener o ser. Bueno, la ideología del irracionalismo parte de un hecho incuestionable. La ciencia no puede proporcionarnos todos los conocimientos que desearíamos poseer. Los conocimientos de la ciencia son limitados y no dejarán nunca de serlo. ¿Por qué? Porque ella tiene ante sí una tarea infinita, tan infinita como lo es el mundo que nos rodea y a la cual pretende ir robando sus secretos. El proceso de ideologización parte de esa premisa, mas a continuación tergiversa la verdad en ella incluida y saca conclusiones que al mismo tiempo de fomentar una falsa conciencia en los receptores, trata de unificar el cuerpo social, fíjense, unificar el cuerpo social alrededor de los intereses del sistema. Y nosotros, miren,
como semovientes agachamos el testuz. Caramba. El análisis de la ideología del racionalismo nos muestra que esta modalidad de la práctica teórica no solo es una falacia pública, sino un veneno que perturba la reflexión, achica la inteligencia, ensoberbece el sentimiento y la ata de manos la voluntad de cambio. Y ata de manos la voluntad de cambio. Los ideólogos de la burguesía no son únicamente mendaces, también son envenenadores, verdaderos elementos patógenos de la colectividad. El capitalismo quiere en verdad un pueblo enfermo del ánimo y discapacitado de la voluntad. Nada más piensen ustedes en las clases medias y en lo que se llaman los proletarios, en las clases bajas. Pregúntenle si saben lo que es el premio, el Oscar. Les dicen de principio a fin todo. Pregunten quién fue el conductor de esos premios el año pasado. Se los dicen el nombre inglés del conductor y les dicen todo lo de Hollywood, todo lo de las parejas que se deshicieron y las parejas que se volvieron a juntar. Una persona de mi familia allá en Guadalajara está reuniendo los suficientes dineros para ir con su esposa y sus hijos en la próxima ocasión. ¿A dónde creen? ¿A dónde creen? Con los niños, para que se diviertan los niños, para que se divierta la esposa. ¡A Disneylandia! Válgamela, de veras que estamos mal. Ya el resto, para hacer un análisis y una descripción de la sociedad capitalista y deducir de ello el carácter moral, más bien inmoral, dice, la sociedad capitalista, nosotros no somos la sociedad capitalista, somos imitadores de pistache, de mastique, de juguete, de sololoy, imitadores, admiradores, porque tenemos dentro de sí un complejo de inferioridad con el cual no podemos si no nos sentimos gringos de segunda. Piensen nada más en los nombres que les ponen a los chilpayates ahora. A ver si usted recuerda alguno, compañera. Yo recuerdo Elizabeth, Rosalind, ¿alguno? Brian. Kevin, Rosalind. Y lo peor, tienen que cargar de por vida el nombrecito. Cuando les dije que se me olvidó el tercer estigma que me pusieron a los 8 días. Me revelaron que yo tenía pecado original. 2, me insertaron en el catolicismo. Y 3, me dieron este nombrecito. Hoy veo, he leído 6 o 7, he revisado 6 o 7 periódicos y veo en la primera de un deportivo, por supuesto yo no me acerco a ellos, los que vi por encima, que las Chivas perdieron con su nuevo entrenador, Tomás Boy, el jefe. Bueno, hasta allí leí la noticia, pero la siguiente noticia leí
que el cabecero, el que hace la cabeza de la primera plana de deportes, tituló Tomasito, ¡ay Tomasito! Y yo dije que, ¿por qué me pusieron este nombrecito? Sí, me pusieron el mismo nombre que le habían puesto años antes a Tomás Boy. No seas hablador. Miren ustedes, si no es fundamental el estudiar, el que estudiemos teoría política. Todo lo que nos están, ¿cuál será la palabra que no se ofenda? Todo lo que nos están imbuyendo, todas las embustes que nos hacen tragar. La ideología fundamental del capitalismo es la de la democracia. Desnudarla críticamente equivale a mostrar la esencia de este régimen. Como se sabe, el significado etimológico del término es el de gobierno del pueblo. Aquí sigue hablando, después de la metafísica, de la democracia, pero mucho habla de la democracia y mucho habla de las diferentes ideologías que derivan de la famosa democracia, a cual más de embusteras. Miren, estamos ideologías, la democracia, como les decía, todo punto por punto del embuste que es la democracia, el poder del pueblo. Claro que no tenemos por qué tomarlo como nació en Grecia, pero ¿qué tiene que ver el pueblo con la democracia? Ni siquiera la revocación de mandato nos están permitiendo, ni la revocación de mandato, ni el plebiscito, ni el referendo. Si leen referéndum es lo mismo. Nada de participación iba a decir la ciudadanía, de las masas, nada. Pero estamos en democracia, como decía Fox, en democracia. Entonces, la democracia, la representación, aquí, bueno, en el taller de lectura estudiamos cómo esa representación no es más que sustitución. Nos representan, entre comillas, representando sus propios intereses, no los nuestros. Derechos humanos, como les digo, no es más que para poner en evidencia algunos desafueros del sistema de poder contra las masas. Esto es una mínima parte de lo que deben ser los derechos humanos. Y además es una argucia de Salinas cuando se lo exigieron en Estados Unidos para entrar en el TLC. Tuvo que inventar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos sale carísima. Ese Soberanes, el famoso gordo Soberanes, se daba una vida de sultán, gordito pero sultán. Qué manera de estar gastando dinero en el asunto de los derechos humanos. Yo no tengo voz para llegar al presidente, pero permítame, oiga, señor López Obrador, vea el gasto que estamos solventando allá en el sur, en Luis Cabrera, de los derechos humanos. A lo mejor de allí saca parte de la tajada para su Tren Maya.
que el que está muy interesado en invertir es Trump, ya la molamos. Bueno, derechos humanos. Propaganda. ¿Qué me dicen de esa ideología? Propaganda. Luego, consumismo. Bueno, todo esto lo estudiamos y cada vez somos menos aturdidos, cada vez entendemos más, cada vez dejamos atrás la ignorancia, y la ignorancia se queda para el mediocre. La ignorancia, déjenme decirlo así, se queda para el ignorante. En fin, tanto que nos queda por estudiar y ustedes se van a ver nalgas, casi pelonas, en el sol de Acapulco. Allá ustedes, mis valedores, este es el catolicismo, este es México. Bueno, rasuradas. ¿Por qué no se rasuran? Entonces, pelonas. Que mi nena se pusiera en bikini. Diga, que están grabando. Deberías. Lo mismo que Connie están haciendo. Bien, nuestros talleres de lectura. El próximo sábado, como todos los sábados, vamos a tener nuestro taller de teoría política, de las 11 a las 13 horas. Ustedes pueden llegar un poco más tarde, la mayoría de la gente llega más tarde y tengo que esperarlos, porque se trata de cultura. Si tratara de algo personal, al hombre lo espero 3 minutos y a la mujer 5 y no más, pero es cultura y no tengo junto a mí que atraiga más a gente a la hora precisa. No tengo a Juanga, entonces tengo que esperar a que lleguen. De 11 a 13 talleres de teoría política. Estamos viendo las ideologías. Después, antes fue otra cosa, otro tema y después será otro más. Los domingos, incluyendo el próximo taller de lectura, en donde no hay reglas, no hay nada que apuntar, hacer apuntes, hacer notas, no, es sentir, emocionarse y así abrir nuestra vida interior y así ir saliendo de la mediocridad, repito, porque ampliamos nuestra vida interior, afinamos nuestra sensibilidad y robustecemos nuestra imaginación, no la fantasía, la imaginación. En fin, yo no me detengo por nada de las fechas históricas. Hay otra cosa, ya está cerca el par de técnicos que me va a poner a funcionar el valedor de lunes a viernes, quizá descansando el jueves, quizá a media tarde. Allí no tengo patrocinador, no tengo sueldo, no tengo nada, lo único que tengo es ganas de que dejemos de ser tan hijo, no puedo decir esa palabra, lo que rima con viejos. Bueno, dejemos de ser tan sonsos, dejemos de estar inclinados a todo lo que nos dice el sistema de poder político, económico, religioso, por medio de la tele y la radio comercial. Que podamos ya estar libres de esas escamas
de la ignorancia. En fin, ustedes hablan y ustedes dicen por teléfono, señor Munguía, Marx nunca negó a Dios, criticó a las religiones, pero a Dios no. Dios existe por encima de todo. Dígame cuándo Marx negó a Dios. Y dígame cuándo yo negué a Dios y a Marx. Dígame cuándo. Y no hablo del Dios de usted, porque no sería el mismo Dios que quizá tengo yo. Así que eso es cosa particular, es cosa de cada quien. Les recomiendo que ahora que su amigo López Obrador, Radio Contreras, ¿quién dijo que López Obrador es mi amigo? Lo conocí cuando fui a entrevistar, no a entrevistar, a platicar con Cárdenas. Cárdenas estaba en la cumbre y un señorcito detrás, que era López Obrador, platicamos, no me acuerdo ni de qué, platicamos. ¿Cuándo me iba a imaginar ese carismático enorme que es ahora López Obrador? Pero ¿cómo que su amigo López Obrador? Dice, le recomiendo que ahora que su amigo, todo mundo oímos lo que queremos, López Obrador tiene el control de los medios, le pueda solicitar usted un espacio en el canal 43 de televisión y canal que se nombra comunitario y socialista. Ni idea tengo de este canal 43, pero de ser así, amigo mío, íntimo, amigo de llevarnos, ¿cómo se dice?, de cuartos, López Obrador. No le pido, le exijo que me consiga un espacio en el canal 43 de televisión, canal que se nombra comunitario y socialista. Recuerde, amigo López Obrador, quiero trabajar, no cobrar sueldo. Eso no me importa. Me importa trabajar en lo mío, que es abrir mentes, comenzando con la mía. No necesito, no quiero sueldo. Quiero espacios donde decir, no seamos aturdidos. Alberto Mejía Aguilera, Jesús, el Cristo, fue laico y los que lo condenaron a muerte fue la jerarquía de su religión junto con el Imperio Romano. Dice Ramón Valdés de Hermosillo, desde que recuerdo a cualquier religión